Bienvenidos a esta entrega especial de Capacitación 2025. Yo soy Yudelka Ramos y tengo el privilegio de presentar al licenciado José Manuel Patín Muñiz. Hoy nos guiará a través de los aspectos claves de la Ley 155-17, analizando su impacto en el sector y cómo cumplir con esta ley y sus normativas de manera efectiva. Recuerden seguirlo en sus redes sociales, tanto en Facebook como Instagram y YouTube, J. Patín Consulting. También lo pueden seguir en su página web jpatinconsultoría.com. Sin más preámbulos, los dejo con el licenciado José Manuel Patín Muñiz. Ahora vamos a ver los principios básicos de todo este proceso que incluye la Ley 155-17, el Reglamento 408-17 y, en el caso de los corredores y aseguradoras, la normativa sectorial. Cada uno de estos elementos abarcan de forma diferente lo que nosotros tenemos que aplicar dentro de la prevención del lavado de activos. Primeramente, como documento principal, nosotros tenemos, y es donde se basan los países, las 40 recomendaciones del GAFI. ¿Okay? El GAFI está dividido en diferentes cuerpos, es decir, está el GAFI Sur, el GAFI LAT, que es el GAFI de Latinoamérica, y el GAFI que es el GAFI del Caribe, las islitas pequeñas o Antillas menores de esta parte del hemisferio. Entonces hay un GAFI de Australia, un GAFI de lo que es la parte ya de China, Japón, etc. Y está el Financial Action Task Force, que es el FAFT de los Estados Unidos, que es como funciona, tiene su propio GAFI. Los Estados Unidos. ¿Okay? Entonces, de ahí se desprenden esas 40 recomendaciones que son iguales para el mundo entero. ¿Okay? Entonces, de esas 40 recomendaciones, cada sector, cada área del mundo ha creado sus propias leyes basado en cómo funcionan las economías de los países en los cuales ellos se encuentran en esa parte del hemisferio. Nosotros, en un momento determinado, pertenecíamos al GAFIC, es decir, al GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional del Caribe. ¿Okay? En el 2016, a nosotros nos pasan del GAFIC al GAFILAT por la dinámica económica de la República Dominicana, que por muchos años se ha mantenido entre las primeras economías de Latinoamérica. Entonces, en ese momento, el GAFI, como general, consideró que nosotros ya no pertenecíamos al GAFIC porque nuestra economía no se comparaba a las economías de esas islitas de las Antillas menores. ¿Okay? Entonces, nos pasan al GAFILAT, donde tenemos ya otras responsabilidades, porque cada cuerpo, como yo les he explicado, tiene que aplicar ese enfoque basado en riesgo. Entonces, ahí comienza todo este proceso. Entonces, nosotros anteriormente teníamos la ley 7202, que fue nuestra primera ley basada en prevención de lavado de activos, y luego cruzamos a la 155-17, 15 años después, para tener esta nueva ley, que es con la cual nosotros hemos venido trabajando estos últimos 8 años. Entonces, cuando todo esto se crea, principalmente en sectores como este, donde ustedes estaban incluidos desde el 2002, pero no se comenzó a trabajar esta parte de la prevención hasta que sale la nueva ley. Entonces, lo que ustedes debieron de haber hecho en los últimos 15 años, ¿no?, lo han tenido que hacer en estos 8 años. Es decir, que en vez de tener 23 años de experiencia, ustedes lo que han tenido son solamente estos 8 años de experiencia. Y como yo siempre digo, todo esto es un proceso que se va
avanzando, se van presentando situaciones que hacen que se creen cambios. Por eso, por ejemplo, yo digo que la normativa sectorial que existe ahora mismo ya debería de ser cambiada. ¿Por qué? Porque el sector ha cambiado, ya hay nuevas formas de las cuales nosotros hemos visto que el sector funciona, que la normativa anterior no ampara esa forma de actuar. ¿Por qué? Porque cuando sale la ley, ¿no era? Que se desprende de habernos pasado ya al Gafilat, y la ley 7202 tenía que ser cambiada porque ya no se adaptaba a lo que eran las situaciones que existían a nivel de economías mundiales. ¿Okay? En el 2002 el Internet, ¿no? Funcionaba a través del dial-up. ¿No? Entonces ya en el 2017 nosotros tenemos un avance tecnológico en 15 años que son pasos luz lo que nosotros dimos a nivel tecnológico, ¿no? Donde ya en un celular usted está pudiendo hacer prácticamente la mayoría de las cosas que usted hacía en una computadora. Entonces, todo eso hizo que los delitos precedentes que existían en el 2002 quedaron todos, pero se añadieron como 17 delitos más. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la ley 7202 no existía la pornografía infantil. Sin embargo, en la 5517 la pornografía está como un delito la pornografía infantil está como un delito precedente del lavado de activos, ¿okay? Porque son delitos ya tecnológicos. Entonces, asimismo también están los delitos tecnológicos, ¿okay? Que son delitos precedentes de esta nueva ley. Entonces, con todo eso que sucede, se arma esta situación donde muchas personas se han quedado como en lagunas de cómo es esto, qué es lo que se debería de hacer. Una persona que comienza a trabajar en una empresa y le dicen que tiene que firmar un documento de que recibió un manual de cumplimiento, un código de ética con un régimen de sanciones disciplinarias, uno como empleado dirá, óyeme, ¿con qué se come eso? ¿Qué es el lavado de activos? ¿Por qué la empresa en la que yo trabajo es un sujeto obligado de la ley? ¿Ok? ¿Por qué me están hablando de altos estándares de contratación? Entonces, señores, todo eso nosotros tenemos que verlo, porque al final el trabajar para un sujeto obligado es diferente a trabajar para cualquier otra empresa que no son nombrados dentro de la ley como sujetos obligados. Entonces, esa parte es una parte que nosotros tenemos que entender. ¿Por qué? Porque hay cosas que nosotros debemos de cumplir, porque el nombre que se le dio dentro de la ley a los que pertenecían a cumplir con la ley se le llamó sujetos obligados. Es decir, personas que de forma obligatoria tienen que cumplir con la ley. Entonces, esa parte es una parte en la cual nosotros vemos que tenemos cosas diferentes. ¿Ok? Entonces, esas son de las cosas que nosotros vamos ahora a tratar para que también se vea de que no es nada que llame a tener que hacer un curso, una maestría, un diplomado en prevención de lavado de activos para usted entender esto. Entonces, eso es lo que queremos tratar en estos temas que vamos a ver más adelante para dar luz a todos esos principios de la ley, que son las partes más importantes, como vamos a ir viendo en estas diapositivas que vamos a ir pasando. Entonces, eso es lo que queremos que se lleve de mensaje en lo que vamos viendo, como les digo, esta parte, porque cuando completemos esta diapositiva, valga la redundancia, nosotros vamos a ver que hay un completivo de situaciones que la ley no se ve tan difícil de entender.
pero que como parte de el proceso del sujeto obligado, nosotros tenemos que también ser partícipes de esos procesos. Entonces, lo primero es el conozca su cliente. ¿Okay? Entonces dice, las políticas en inglés es el KYC, conozca a su cliente, Know Your Customer, se establecen en torno a un proceso de identificación y verificación de la identidad de un cliente, en el cual se aplican una serie de controles y comprobaciones para evitar las relaciones comerciales con personas relacionadas con el terrorismo, la corrupción, el lavado de activos, entre otros. ¿Okay? El proceso de conozca a su cliente consiste en verificar que el cliente es quien dice ser y de esta forma darle título y acceso a los servicios o productos que quiera contratar y a los que desee acceder. Esta verificación se lleva a cabo a través de distintos métodos. Entonces, lo primero que por lo general sucede en el sector de seguros es el formulario de conocimiento. Primeramente, ya ahí comenzamos a descifrar la parte mala del formulario. ¿Por qué? Porque el formulario se debería llamar formulario conozca a su cliente. ¿Por qué? Porque esas son palabras claves de la prevención del lavado de activos. Es decir, porque yo interprete que es un formulario de conocimiento, no quiere decir que yo deba de llamarle de esa forma, sino se le debe de llamar en la forma en la cual la terminología de la prevención del lavado de activos ha dicho que se debe de llamar a diferentes partes que vamos a ver de estos procesos. Entonces, el primer proceso es ese, conocer al cliente. Una forma metodológica de hacerlo es con un formulario. Ese formulario nos da una serie de datos del cliente. ¿Okay? Yo lo he conversado en diferentes formas de que ese formulario tiene lagunas en la forma en la que está hecho, porque no identifica claramente que es una parte clave de lo que es el conozca a su cliente. Entonces lo ven ahí que dice establece un entorno o un proceso de identificación. Entonces, con el documento que nosotros estamos trabajando, simple y sencillamente es un documento que nos va a servir para poder identificar correctamente esa persona con la cual se va a entablar esa relación comercial. Entonces, el formulario, como le digo, tiene unos baches a nivel de lo que es informaciones como, por ejemplo, el rango de ingreso. Ese formulario solamente llega hasta los 100,000 pesos. Entonces, si dice 100,000 pesos o más, es decir, nosotros estamos catalogando que todos los clientes que superan el umbral de 100,000 pesos caen dentro de la misma categoría. Y en materia de prevención de lavado de activos, el sueldo o la entrada económica que tenga la persona como persona de negocio o una persona independiente es una cantidad de dinero que en materia de lavado de activos tiene una representación de riesgo diferente, porque no es lo mismo ganar 100,000 pesos que ganarse 1,000,000 de pesos. Es decir, si yo estoy acostumbrado a depositar 100,000 pesos en mi banco como parte de un sueldo, como les digo, asalariado, independiente o por negocios, en materia de prevención de lavado de activos, si yo acostumbro a depositar 1,000,000 de pesos mensual, yo tengo como persona una facilidad de introducir
es decir, dinero ilícito al sistema financiero, porque ahora yo tengo la capacidad de poder tener ese acceso a un banco donde ya a mí me conocen por depositar esas sumas de dinero. ¿Ok? Entonces, no es lo mismo. Entonces, cuando nosotros tenemos un formulario que solamente dictamina 100,000 pesos como un rango de ingreso ya mayor, ¿ok? Como ha avanzado la economía al precio que se encuentra el dólar en el día de hoy, nosotros podemos decir francamente que una camioneta o un camioncito de esos que vende plátano a 5, 6, 7, 8 pesos, ¿no? La que se para en una esquina, al final del día se atreve a haber vendido 100,000 pesos en un día. En un día. Es decir, que imagínense ustedes que ustedes estuvieran asegurando ese camión, ¿no? Abriéndole una póliza, donde esa persona todos los días puede tener acceso entre el producto, claro, y sus ganancias, pero el dinero del producto y el dinero de la ganancia, usted no lo lleva al banco por separado. Usted dice, no, mire, esto es de los plátanos que yo vendí y esto es mi ganancia. Sino usted va y deposita las ventas del día, aunque después usted tenga que sacar una cantidad de dinero para poder volver a comprar plátano para poderlo vender. Entonces, cuando nosotros limitamos a nuestros clientes que en un formulario nos pongan un monto de 100,000 pesos, nosotros estamos creando una limitante de conocer realmente el riesgo que a nosotros nos representa ese cliente. ¿Ok? Porque no le estamos dando la validación a nivel de riesgo de la cantidad de dinero que puede manejar esa persona. ¿Ok? Pero, asimismo, como le digo, si usted, por cualquier razón, dentro de todo lo que es su proceso de documentación, usted le pide a esa persona que le dé 2 estados bancarios, porque la situación lo requiera, es una póliza muy alta, lo que fuera, o la misma aseguradora le dice que usted tiene que tener 2 estados bancarios porque el camión que él está comprando cuesta 7 millones de pesos. Si usted tiene marcado en el formulario más de 100,000 pesos, es verdad que más de 100,000 pesos pueden ser 20 millones de pesos, porque usted está diciendo más de eso. Pero vuelvo y le digo, poder darle la categoría de riesgo no va acorde. Entonces, si esa persona le da un estado bancario y esa persona ha depositado, por decir, 3, 4 millones de pesos entre la venta de plátano y su ganancia, entonces, en realidad, lo que dice el formulario a lo que está ya plasmado en un estado bancario es totalmente diferente. Entonces, nosotros vamos a ver más adelante lo que es la evaluación de riesgo. Pero en este momento, nosotros lo que queremos es conocer a nuestro cliente, saber en realidad cuál es el riesgo, porque el mandato número 1 del artículo 34 de la ley, que lo vamos a ver, es políticas y procedimientos para evaluar el riesgo de lavado de activos. ¿Ok? Entonces, esa política y esos procedimientos tienen que estar basados en estos principios. ¿En qué? En el principio de conocer al cliente. Entonces, basado en cómo yo conozco a mi cliente, yo creo políticas y procedimientos para yo poder evaluar correctamente el riesgo que me representa en materia de lavado de activos. Entonces, como le digo, el formulario que existe ahora mismo no es un formulario que valide las informaciones de forma correcta. Las 4 preguntas que se hacen con respecto a las personas expuestas políticamente son 4 preguntas que no se aplican en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un reglamento, que es el reglamento 40817, que habla sobre lo que es una persona expuesta políticamente. Y esas 4 preguntas que están ahí no salen en el reglamento. Entonces, nosotros le estamos cuestionando a nuestros clientes cosas que tal vez en otro país, que es de donde viene el formulario, sí tienen una razón de ser.
pero en la República Dominicana no tienen una razón de ser. Por ejemplo, una de las preguntas es como que si usted tiene influencia pública. El Alfa tiene influencia pública, Matías Alofoque tiene influencia pública, pero ¿son personas expuestas políticamente? No. Ahora, si nosotros trasladáramos lo que estamos diciendo a la regulación colombiana, la regulación colombiana cambió de personas expuestas políticamente a personas expuestas públicamente. Se sigue llamando PEP, pero ellos le cambiaron políticamente por públicamente. Entonces, ya ahí sí esas preguntas tuvieran validez, porque entonces el Alfa, Alofoque, Toquilla, se convirtieran ya en PEP. ¿Por qué? Porque de una forma u otra, esas personas, igual que Juan Luis Guerra, igual que el Torito, bueno, el Torito es senador, por lo tanto, o fue senador, por lo tanto es persona expuesta políticamente, pero son personas que por su labor, ¿no verá? La misma Nasha Bogar como actriz, son personas que tienen influencia en la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que busca el crimen organizado? Aprovecharse de personas como esas, ¿no era? Para ellos de alguna forma poder hacer a esas personas susceptibles a ser utilizadas para el lavado de dinero. Y lamentablemente, ya hoy una persona que sigue siendo una persona pública en sus redes sociales y todo eso. Nosotros tuvimos el caso, señores, de Marta Heredia, ¿ok? Que la toman con posesión de drogas en los zapatos, en cosas como esa, que al final lo que sucedió fue que por su influencia ella fue utilizada por el crimen organizado para hacer un transporte, lo que se llama mula, ¿no era?, de una cantidad de droga, porque tal vez pensaron que como ella era en ese momento una persona de influencia porque había ganado el premio, esto, lo otro, a ella la iban a tratar de una forma diferente. ¿Ok? Entonces, eso es lo que sucede. Por eso es que el primer principio de conozca a su cliente es el principio más importante de todo este proceso que nos vamos a... Porque de aquí se van a desprender las otras partes que se van enlazando la una con la otra. Entonces, nosotros tenemos que saber con quién nosotros estamos haciendo negocio. Y vuelvo y digo, en lo que es estadísticas del Grupo de Acción Financiera Internacional, el Grupo de Acción, el GAFI, establece que de todas las personas, solamente entre un 3 a un 5% pudieran ser personas relacionadas, no que pertenecen, sino relacionadas de alguna forma al crimen organizado. Entonces, usted dentro de su negocio se va a topar con un tipo de esas personas. Usted tiene de un 3 a un 5% de probabilidades que usted se tope con una persona que de una forma está involucrada. ¿Ok? ¿Y qué sucede? Eso no es un detrimento para que usted tenga que convertirse, que eso es lo que yo siempre digo, en un ente investigador. Usted es un empleado, una persona que trabaja para un sujeto obligado. Y ese sujeto obligado debe de cumplir con estos pasos que nosotros vamos a ver. ¿Ok? Entre ellos, el primero, conocer al cliente. Porque, como yo le digo, usted pertenece al área de negocios y a usted le llega por recomendación o porque su empresa tiene cierto reconocimiento o por la razón que fuera, le llega un cliente que quiere asegurar una Tahoe 2024. ¿Ok? $125,000. 9 millones, 10 millones de pesos. Y usted dice, bueno,
yo cuadré mi semana, porque con esta póliza ya yo hice lo que yo tenía que cubrir en cuota. Bien. ¿Qué sucede? 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años pasan y a ese cliente de usted lo agarran en la misma atajo que usted aseguró con 25 nacionales haitianos transportándolo de la frontera para acá. Delito precedente, trata de personas. Ya. Ahora, en ese momento, usted tiene que preocuparse porque usted fue el que vendió esa póliza. No. Simple y sencillamente, lo que usted sí tiene que preocuparse es que estos pasos que nosotros vamos a ver hayan sido cumplidos. ¿Ok? Por eso se llama cumplimiento. No que cumplimiento al mismo tiempo, sino cumplimiento. ¿Ok? Que ese expediente esté, como dicen en buen dominicano, por la ley, por el librito. Esa es lo que usted tiene que preocuparle. Por eso es importante que entendamos estos pasos, porque al final el delito que cualquier cliente de cualquier sujeto obligado, sea del sector bancario, sea de un puesto de bolsa, sea de una casa de cambio, sea de una joyería, sea de un dealer de vehículos, de una inmobiliaria, de una constructora, lo que esa persona haga con su vida, primeramente, nunca se lo va a decir a nadie con quien vaya a hacer negocio. Si no, yo tengo este negocito que vendo libros, pero yo de vez en cuando mando mi paquetico de cocaína para los Estados Unidos. O yo de vez en cuando traigo menores de edad de nacionales haitianos, que es explotación sexual de menores, otro delito precedente de la ley. Nadie va a decir eso. ¿Ok? O yo tengo un burdel en la zona este del país donde vienen los turistas y ahí yo tengo personas y tengo mis 2 o 3 menorcitas también. Nadie se lo va a decir. Y se lo digo eso porque eso fue un caso de hace 4 o 5 meses que cerraron un sitio en Verón, en Punta Cana, donde había menores de edad. ¿Ok? El dueño de eso o los dueños de ese lugar, si fueron a hacer una póliza, ellos no le van a decir que ellos tenían ese negocio. Entonces, ¿qué es la importancia? Que cuando ese formulario se presente, que ya yo en otra intervención que yo tuve, dije que iba a tratar de hacer un nuevo formulario para mandárselo al sector. ¿Ok? Esté completado correctamente. ¿Ok? Entonces, como le digo esto, también tengo que darle la otra parte de cosas que también yo he dicho. ¿Qué es una parte del formulario? Cuando usted tiene una póliza por decir que ojalá lo hicieran, ¿verdad? Yo sé que tal vez hay, bueno, yo no me atrevo a decir que ni un 1% de los motoristas están asegurados. Yo creo que los motoristas que están asegurados son los únicos como que trabajan para empresas, que son mensajeros de empresas, que tal vez la empresa le solicite que tengan un seguro, o tal vez de esos de delivery, de pedidos ya, Uber y cosas de esas. Esas empresas digan, sí, para usted poder hacer el servicio con nosotros, usted tiene que tener un segurito. Ok. ¿Cuánto cuesta un seguro de eso? Yo no soy corredor de seguro, ustedes lo saben y lo conocen mejor que yo, pero 1,500 pesos, 1,000 pesos en un año. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando esto, nosotros lo estamos trabajando desde el punto de vista de la prevención de lavado de dinero, o como la ley lo determina, de lavado de activos, porque ya lo que se ha determinado es que usted puede lavar, ¿no verdad?,
con activos. Entonces, ¿qué rol juegan 1.500, 2.000 pesos, 5.000 pesos, 10.000 pesos, 50.000 pesos? Y le voy a decir 100 y 200.000 pesos en una póliza anual. En materia de lavado de activos, el riesgo prácticamente cero. No le puedo llamar cero porque el riesgo cero no existe. Pero el riesgo es extremadamente bajo. Entonces, si usted va a conocer a su cliente, usted tiene que, como lo vamos a ver en las próximas diapositivas, vamos a aplicar el enfoque basado en riesgo. Y tal vez una póliza de esos montos no requiera ni siquiera que usted le llene un formulario, porque con la cédula y una búsqueda rapidito en Google de esa persona con la cédula, ya usted tiene suficiente elementos de conocimiento de su cliente en materia de prevención de lavado de activos. Porque es lo que yo digo, llenar papeles por llenar papeles no es lo que busca la ley. La ley lo que busca es que usted tenga política y procedimientos para poder evaluar el riesgo de lavado de activos. Entonces, si usted instala dentro del manual una política y un procedimiento que hasta un cierto monto de pólizas anuales solamente se le va a pedir la cédula y hacer una búsqueda en Google, usted está cumpliendo con la parte del conozca a su cliente. Entonces, por eso, usted dentro de los procesos que usted está elaborando, usted va a ver que hay algunos clientes que no se le llena el formulario y usted va a ver a otros que se le llena. Entonces, para que usted entienda por qué se determina que a unos se le van a llenar los formularios y a otros no. ¿Por qué? Porque este primer paso del conozca a su cliente es en políticas y procedimientos de evaluación de riesgo. Entonces, nadie anda lavando 5.000 pesos, ni 10.000 pesos, ni 100.000 pesos, ni 200.000 pesos. ¿Ok? Ni 500.000 pesos anda la gente lavando. Porque es que eso no, el riesgo no enlaza la cantidad de dinero que usted está tratando de lavar. Ahora, que el lavado de dinero se dé con 1.000 pesos, se da con 1.000 pesos. ¿Cómo? Muy fácil. Un motorista le tumba a usted su celular, se lo arranca de la mano y va y se lo vende a otra gente, o lo va y lo empeña, o lo va y lo lleva a un sitio donde lo desarman y lo venden por piezas, por 1.000 pesos. Y con esos 1.000 pesos fue y le pagó la póliza de seguro a usted. Ese dinero lo que hizo fue que se lavó. Porque ese dinero proviene de un delito precedente de la ley que se llama asalto agravado, robo agravado. Y esos 1.000 pesos que se generaron de esa acción, aunque es muy mínima, ese dinero es un dinero ilícito. Y el lavado de activos tiene su definición. Es dinero ilícito que se hace aparentar como si fuese lícito. Entonces, ese es un caso. Pero pongamos un caso de 10.000 pesos. Una gente con una camioneta se va a un río y sin un permiso saca arena del río. Va a una ferretería y se lo lleva y le vende la carga de esa camioneta de arena que sacó del río por 10.000 pesos. Él coge esos 10.000 pesos y cualquier actividad que le haga con esos 10.000 pesos, pague la póliza de la camioneta, lo eche de combustible, lo deposite en un banco, lo que sea, es dinero que ha sido lavado. ¿Por qué? Porque la actividad de sacar arena sin un permiso, de medio ambiente, es ilegal. Y el delito al medio ambiente es un delito precedente de lavado de activos. Entonces, por eso es que es importante que nosotros entendamos que nosotros no somos entes investigadores. Nosotros somos entes que trabajamos para un sujeto obligado
que tenemos que llevar a la práctica lo que establece la ley para nosotros poder hacer y defender, ¿no?, la reputación y la integridad de la empresa para la que nosotros trabajamos. Entonces, esa parte es una parte íntegra. ¿Por qué? Porque al final, vuelvo y digo, en todos los países del mundo se mueven sumas que son llamadas en esta terminología sumas insignificantes de dinero. ¿Ok? Yo le dije ahorita $500,000. Bueno, sí, es una suma insignificante cuando es una vez que se va a hacer eso. Pero si esa suma de $500,000 la hacen en lo que se llama en lavado de activos el pitufeo, ¿ok? La palabra pitufeo viene de los muñequitos pitufo, donde papá pitufo les decía a los pitufitos lo que tenían que hacer. Entonces, por la metodología de esos muñequitos, esa palabra también se introdujo en el lavado de activos y se llama pitufeo. Entonces, claro, si yo cojo, ¿no, verdad?, 50 millones de pesos que yo tengo en un apartamento de una actividad ilícita, cualquiera que sea de los delitos, ¿ok?, y yo se la distribuyo a personas de a $500,000 en $500,000 para que lo depositen en unas cuentas que ellos van a tener y esas cuentas después hagan transferencia a una cuenta central, dándole un beneficio a ellos. Entonces, simple y sencillamente, ahí ahí hay un movimiento ya de 50 millones de pesos. Estamos hablando de montos significativos. Que también, déjenme decirle, el monto total que esa cuenta va a recibir es un monto significativo. Pero todavía dentro del sistema financiero, $500,000 de pesos pasa como suma insignificante, para que ustedes sepan. Fíjense que lo vamos a ver más adelante, el reporte de transacción en efectivo que ustedes en el sector seguro prácticamente es nulo para ustedes, pero los bancos, los puestos de bolsa, bueno, puestos de bolsa tampoco, las casas de cambio, lo que es banco y casa de cambio son los dos sectores de más riesgos en lavado de activos, son los más susceptibles a ser utilizados. $15,000 es donde usted llena el reporte. Es decir, que por debajo de eso, que ahora mismo son 900 y pico mil de pesos, prácticamente la ley está diciendo, no hay ni siquiera que reportarlo, porque es que no nos llama tanto la atención. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo todo eso se pone en condiciones de que ese primer paso de conocer al cliente, nosotros tenemos que hacerlo de la forma correcta para que el expediente vaya tomando forma. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar a la próxima, que es lo que yo le expliqué, sobre lo que es el enfoque basado en riesgo. El Grupo de Acción Financiera determinó que tanto los reguladores, y es la recomendación número 1 del GAFI, los reguladores deben utilizar un enfoque basado en riesgo para los sujetos obligados. Es decir, la Superintendencia de Seguros debe de utilizar un enfoque basado en riesgo para regir a las aseguradoras, reaseguradoras, corredores morales y corredores físicos. ¿Okay? Y como yo he mencionado anteriormente, eso nosotros lo hemos visto a medida que ha ido avanzando el proceso. Ustedes saben que antes ustedes tenían que coger 10 horas de capacitación, lo que tienen ya un tiempecito en el sector, y ahora solamente tienen que coger 6. El oficial de cumplimiento tenía que coger 20 horas y ahora solamente tiene que coger 10. Entonces, todos esos cambios que se han dado son cambios que se han dado porque se está utilizando un enfoque basado en riesgo. Ahora, la recomendación número 2 del GAFI es que dice que los sujetos obligados
deben utilizar un enfoque basado en riesgo con sus clientes. Entonces, ahí es donde entra la parte de cómo nosotros vamos a comenzar a trabajar con nuestros clientes. Ya después de tener una fotografía de quién es nuestro cliente. ¿Ok? Entonces, el artículo 37 de la ley, gestión de riesgo. Los sujetos obligados deben de implementar una metodología que les permita de manera oportuna identificar, medir, controlar, mitigar y monitorear los eventos potenciales de riesgos de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. En dicha metodología se debe incorporar como mínimo los siguientes factores o variables de riesgo. Y aquí nos dan 4 factores que fueron lo que introdujo la ley en la República Dominicana. Los clientes es uno de los factores de riesgo, los productos y servicios, las áreas geográficas donde se efectúen las transacciones y los canales de distribución. Es decir, el Banco de Reservas, por decir, tiene 500 sucursales en la República Dominicana entera. ¿Ok? Entonces, dependiendo en qué provincia usted se encuentre de la República Dominicana, de acuerdo al riesgo de esa provincia, se le asignará al canal de distribución un riesgo. Puede que usted esté en un sitio donde esa provincia sea de bajo riesgo, pero también usted tenga otra sucursal donde esa provincia sea de alto riesgo. Por decir, las provincias que hacen frontera con el país de Haití son provincias consideradas de alto riesgo. ¿Ok? Entonces, las provincias del sur que hacen la frontera con el Mar Caribe también son consideradas de alto riesgo. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos por estadísticas que se han dado, la mayoría de los cargamentos de submarinos, yolas, botes de alta velocidad y todo eso, donde llegan a las playas del sur de la República Dominicana. ¿Por qué? Porque si usted sale con un cargamento de drogas o un cargamento de personas para trata de personas, en un yate usted viene con 50 o 60 personas que usted la va a traficar o menores de edad y usted viene de América del Sur, usted no va a coger en una línea recta, llegar a las playas o a la parte sur de la República Dominicana y usted va a coger y usted le va a dar la vuelta a la isla y la va a pasar por Puerto Plata. Porque desde que usted comenzó a llegar al sur de la isla y comienza a hacer esa travesía, todo eso le significa un riesgo a usted o al que está haciendo el delito. Entonces, simple y sencillamente, eso se consideran, como le digo, esas provincias de un riesgo mayor o alto riesgo. Las provincias del norte, aunque hacen cruce con el mar Atlántico, donde pudiera también llegar, pero no se ve la particularidad que se ve con las provincias del sur. Entonces, eso se le da categorías diferentes y, como le digo, eso embarca esa distribución de riesgo a nivel de canales de distribución. Las áreas geográficas, como le digo, dependiendo del sistema que se haya utilizado, esas provincias van a tener esos niveles de riesgo. Los productos y servicios. Cada producto tiene un nivel de riesgo diferente, por la aplicación que pueda tener en materia de prevención de lavado de activos. Entonces, no es lo mismo vender una póliza de vehículo que usted vender una póliza de vida con depósitos, con ahorros. ¿Ok? Entonces, no es lo mismo. Entonces, eso lleva un riesgo diferente. El cliente, no es lo mismo usted tener un cliente que sea independiente con un carrito de
empanada, un carrito de hamburger y transporta en su camioneta el carrito, lo lleva a un sitio toda la noche, lo engancha, lo pone ahí, vende su producto y en la noche vuelve y engancha en su vehículo y se lleva su carrito para la casa. No es lo mismo esa persona, por ejemplo, a un médico cirujano plástico, que aunque es médico, tiene la particularidad de que el cirujano plástico puede cambiar huellas digitales. El cirujano plástico puede cambiar cosas de la cara donde ya a usted no le puedan hacer un reconocimiento facial. Entonces, son de esos casos que, como digo, el riesgo cambia dependiendo de la ocupación y la profesión que esa persona ocupe. Entonces, esas son las partes que el enfoque de riesgo nos tiene que llevar a determinar qué es lo que nosotros queremos lograr. ¿Ok? Entonces, aquí hay una matriz de riesgo. Esta matriz de riesgo fue diseñada por mí y ocupa o tiene esos 4 factores de riesgo. Aquí ustedes ven, por ejemplo, ocupación, profesión, el género, la edad, el rango de ingresos. Todo eso es subfactores de riesgo del cliente. Todo eso le va a dar una dinámica dentro de la matriz que le va a decir en parte si ese cliente es de un riesgo a nivel como cliente. Luego ustedes ven que ahí dice productos y servicios, dice plan de pensiones, riesgo bajo. Ok, simple y sencillamente ya ahí usted tiene un producto con una categoría de riesgo. Luego está la ubicación geográfica, que en este caso es lo mismo que el canal de distribución, que es donde usted hizo el negocio. Entonces, en este momento está la provincia de Espaillat, que tiene un riesgo medio. Eso es el área de Moca, por ahí. Entonces, si nosotros vemos esta matriz de riesgo, nosotros vemos que la ocupación de este cliente es secretaria ejecutiva, bajo riesgo. Pero de profesión, esa persona se graduó de arquitectura. Por lo tanto, tiene un riesgo medio. El género es masculino, riesgo medio. La edad, entre 56 o 60 años, riesgo bajo. ¿Okay? El rango de ingreso, de 60 a 75 mil pesos, otro riesgo bajo. Y así sucesivamente, la matriz va haciendo ponderaciones de acuerdo al nivel de riesgo que salga. Entonces, al final, ese cliente, aunque solamente tiene 3 rangos de riesgo medio y tiene 6 de riesgo bajo, el cliente todavía en la ponderación de todos los riesgos es un cliente de riesgo medio. Y como ustedes ven debajo del termómetro, dice tipo de diligencia. Debida diligencia normal. Es decir, que la misma matriz te va a decir qué tipo de debida diligencia tú le vas a hacer y eso lo vamos a ver en un momentico. Entonces, como le digo, esa parte es la segunda parte que enlaza este proceso. Él conozca a su cliente, luego usted va a evaluar el riesgo del cliente para poder llegar a, esto es lo mismo, el artículo 37, ya citado tal como está en la ley, y nosotros vamos a ver cómo esto se va a ir enlazando. Entonces, conozca a su cliente, se enlaza con esa información, se va a pasar a la matriz de riesgo y ya usted va a tener un riesgo del cliente y ese riesgo va a estar definido con qué tipo de debida diligencia se va a hacer. Pero vamos a llegar a ese paso. Entonces, aquí está el artículo 37 de la ley, donde dice que se tiene que identificar, medir, controlar, mitigar y monitorear los eventos potenciales de riesgo.
En dicha metodología se debe de incorporar esos 4 factores de riesgo: clientes, productos y servicios, área geográfica y canales de distribución. Y el artículo 9 de la resolución 217, que es la de la Superintendencia de Seguro, establece que los sujetos obligados deberán incluir a los beneficiarios finales de seguro de vida como un factor de riesgo. ¿Ok? Eso ya se ha ido contemplando dentro del sector en la madurez del mismo. Entonces, de esa parte del enfoque basado en riesgo, nosotros tenemos el artículo 36, que, bueno, aunque hablamos del 37 primero, porque ese nos da la base de lo que vamos a ver en el 36. Políticas y procedimientos para evaluar los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Los sujetos obligados deben desarrollar políticas y procedimientos que incluyan una debida diligencia basada en el riesgo. ¿Basada en qué riesgo es que nosotros vamos a estar trabajando eso? Basada en el riesgo de lavado de activos, considerando para ello medidas simplificadas, ampliadas o reforzadas, enfocados en identificación o diagnóstico, medición y control y monitoreo y mitigación. Lo mismo que nos habla el artículo 37. Entonces, en todos los casos, los sujetos obligados deben asegurar que los documentos, datos o información recopilados se mantengan actualizados y relevantes según su riesgo. ¿Ok? Mediante la realización de revisiones de los registros existentes, incluyendo la categoría de clientes de mayor riesgo. Entonces, para no dejar eso así, el cliente de riesgo alto, que es el de mayor riesgo, el monitoreo de los documentos, datos e información debe de hacerse anualmente, establecido en el reglamento 408-17. Para los de riesgo medio, cada 2 años, y para los de riesgo bajo, eso no tiene tiempo. Yo le digo a según, ¿oíla? El maco, la pedra. Y finalmente nosotros tenemos el artículo 99, que es la supervisión basada en riesgo, donde dice que ejercerán los órganos y los entes supervisores a los sujetos obligados en cumplimiento de esta ley. Seguirá una metodología con un enfoque basado en riesgo, con política y procedimiento que incluya las siguientes etapas. Y fíjense que están las mismas etapas. Era lo que yo le decía. El artículo 99 es la recomendación 1 del GAFI y el artículo 36 es la recomendación número 2 del GAFI. Una es del regulador al sujeto obligado, la otra del sujeto obligado hacia el cliente. Entonces, como le digo, ya esa parte, ya esto es más o menos lo que vemos viendo en forma gráfica, y nos vamos ahora al concepto de la debida diligencia. Entonces, ya nosotros hemos visto 2 procesos claves que se enlazan el uno con el otro. Conozca a su cliente, de la información que se deriva del conozca a su cliente, nosotros formalizamos algún tipo de herramienta. Esta que yo le presenté es mi matriz de riesgo, pero ustedes pueden tener otra matriz de riesgo o una herramienta hay algunas empresas, CIASOF, Seguro, no sé, que tienen una matriz interna dentro de su sistema, y otras compañías también. Entonces, cualquiera que usted usa, pero usted tiene que inmediatamente que usted conozca a su cliente, el próximo paso tiene que ser medir el riesgo. Porque sin medir el riesgo, usted no sabe cuál va a ser el tercer paso, que es este que vamos a ver, las debidas diligencias. ¿Por qué? Porque hay 3 tipos de ellas. Entonces, ahí es donde vamos a caer en ese tercer paso. Entonces dice, el concepto de la debida diligencia, en inglés, due diligence, temas que a veces yo lo pongo en inglés porque aquí hay empresas que utilizan, porque tienen relaciones con empresas norteamericanas, que utilizan el lingo en inglés. Como le dije, Know Your Customer o KYC. Hay gente que aquí dice, se le hizo el KYC a esa persona porque tienen relaciones internacionales. Entonces,
Allá, como esa es la pregunta que le hacen, se le hizo el KYC. Entonces aquí nosotros repetimos lo mismo, igual que el due diligence, ¿ok? La debida diligencia. Entonces, la debida diligencia debe apreciarse como una política del corredor. Está en el artículo 58 de la ley como parte de la cultura administrativa de la organización, lo que implica que el corredor sea proactivo, que anticipe, que razone, que prevé. Requiere verse como problema-beneficio y no como un problema-carga para la institución. ¿Ok? Entonces, la debida diligencia es lo que nos va a ayudar a nosotros a ir cerrando ese proceso donde nosotros vamos a determinar bajo las políticas y los procedimientos que nosotros tenemos, ¿ok?, cómo nosotros ahora vamos a interactuar con el cliente. ¿Ok? Entonces, una debida diligencia en la implementación de control y prevención de las operaciones de lavado de activos debe incluir al menos ¿qué? Una política de aceptación del cliente. Es decir, en el manual de cumplimiento deben de haber políticas de aceptación de clientes. ¿Ok? Es decir, en materia de prevención de lavado de activos, cualquiera que sea esa inclusión en la aceptación de clientes debe de estar como una política de la empresa. La identificación del cliente. ¿Ok? Cuando la ley habla tanto de la identificación del cliente, yo a veces lo hago en forma jocosa de lo que es identificación del cliente. Entonces yo lo hablo y lo presento como de esta forma. Para los que están viendo esta presentación, esta capacitación, y son casados, yo hago la pregunta que si usted conoció a su esposa o su esposo en un lugar y usted le dijo ese día, oh, déjame ver tu cédula. Y esa persona le dio la cédula y le dijo, oh, Josefina de los Matos. Y tú naciste en el 2000. Perfecto. Pues mañana tenemos una cita tú y yo en el juez para que nos casemos. ¿Cuántos de ustedes hicieron eso? ¿Verdad? Ninguno. ¿Qué pasó? Hubo un proceso de identificación de la persona con la que usted en un momento hizo ese pacto matrimonial. Entonces, eso mismo lo vamos a aplicar en materia de prevención de lavado de activos. La identificación del cliente no es que el cliente le dé la cédula a usted o le llene un formulario. ¿Ok? La identificación, cuando la ley habla de identificar al cliente, es que nosotros, ese proceso inicial de conocer al cliente, nosotros lo utilicemos de forma ampliada. Es decir, que nosotros identifiquemos que la persona con la cual nosotros vamos a hacer el negocio es la persona que dice ser, la persona que gana la cantidad de dinero que dice que gana. ¿Ok? Para que luego no hayan sorpresas. ¿Ok? Entonces, esa parte, como yo digo, es una parte que nosotros tenemos que aplicar dentro de todos estos procesos. Seguimiento continuo a las cuentas, a las pólizas, transacciones con especial atención a los clientes de alto riesgo. Siempre el cliente de alto riesgo es el cliente que va a necesitar más atención. Y eso queda balanceado en una gestión de riesgos. En materia de lavado de activos, porque las aseguradoras tienen una gestión de riesgo para lo que van a asegurar, que es diferente a la prevención del lavado de activos. Si usted va a asegurar a una persona que ha tenido 18 choques, es una persona de alto riesgo. ¿Pero qué? En asegurarle de nuevo un vehículo. Pero no es que esa persona, porque haya tenido 18 accidentes ahora y es de alto riesgo, ahora es de alto riesgo también en materia de lavado de activos. No. Entonces, son dos riesgos totalmente diferentes. ¿Ok? Entonces, esa es la parte, como yo digo, gestionar el riesgo de lavado de activos es clave.
en el entendimiento de qué nos representa esa persona en lo que pudiera suceder en el lavado de dinero, en el lavado de activos. La debida diligencia es lo que va a crear esa armadura para blindar a la empresa de cualquier situación que se presente o se pueda presentar, que ojalá nunca se presente, pero los casos están ahí, a futuro. Usted blindar su empresa, usted proteger a la empresa, crearle esa coraza. Entonces, aquí vamos a ver lo que son los 3 tipos de debida diligencia definidos por la ley. Es decir, lo que está aquí es el contexto textual de lo que dice la ley. Entonces, debida diligencia simplificada. ¿Ok? Dice, es un conjunto de políticas y procedimientos. Ya ahí comenzó a darnos claves exactas y precisas de lo que nosotros tenemos que implementar en nuestro manual de cumplimiento. ¿Ok? Dice, es un conjunto, una serie de ¿qué? De políticas y procedimientos. Lo mismo que dice el artículo 34 de la ley en su numeral 1. Políticas y procedimientos para evaluar el riesgo de lavado de activos. Entonces, en este caso, la lectura dice menores. Sí, la ley está diciendo, ok, que las políticas y los procedimientos que usted debe de implementar para una debida diligencia simplificada es menor o menores esas políticas y procedimientos en general. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros a un cliente que venga a hacernos una póliza de ley, por decir, tenemos su cédula, ponga usted que le ponga a llenar el formulario, al final se hace la matriz de riesgo y da de bajo riesgo. ¿Por qué si la persona llegó con 2 trenzas, 3 tatuajes, 4 cadenas, ya usted quiere decir que usted le va a pedir un estado de cuenta o usted le va a pedir una carta de trabajo? No, ya usted está utilizando lo que se llaman prejuicios sociales para poder emitir una póliza. Y eso no es una política de empresa. Entonces, si la ley, que fue la que escribió la debida diligencia, ¿no? La que describió estas descripciones de la debida diligencia, dijo que era procedimientos y políticas menores, entonces no se complique la vida. Porque la misma ley se lo está diciendo cómo usted debe de hacer las cosas. ¿Ok? Entonces, dice, están diseñados para que elementos para el conocimiento de un cliente o del beneficiario final se simplifiquen. Entonces, dice ahí, en virtud de los resultados arrojados por los procedimientos de evaluación, diagnóstico y mitigación de los riesgos identificados. En lo que vemos en definición sobre la debida diligencia simplificada, aquí nosotros vemos una serie de palabras que a veces, como digo, como que a uno le hacen un poquito de ruido, porque dice, no, la política y procedimientos menores, que al final el conocimiento de un cliente o beneficiario final se simplifiquen. Pero ¿qué pasa? El próximo mandato dice, en virtud de los resultados arrojados por los procedimientos de evaluación, diagnóstico y mitigación de los riesgos. ¿Usted sabe lo que se traduce eso? Tan sencillo como, y voy a volver para atrás, a eso que está ahí. La matriz de riesgo es la que hace esos procedimientos. Entonces, lo que está diciendo la ley
la ley, ¿ok? Es que si usted va a hacer una debida diligencia simplificada porque esa matriz arrojó un riesgo bajo, usted se mantiene bajo los parámetros que están definidos por la empresa o por el corredor, cómo hacer una debida diligencia de riesgo bajo. No puede en ese momento, como yo le estaba diciendo, nosotros hacer otro tipo de requerimientos que no vayan acorde a lo que a nosotros ya se nos está planteando. Porque es lo que vuelvo y digo. Por ejemplo, nosotros ahorita hablamos sobre lo que era la parte de política de aceptación de clientes. ¿Ok? Entonces, si la empresa toma la decisión de decir, mira, a nosotros no nos interesa trabajar con clientes motoristas. Son pólizas muy sencillas, la ganancia no son una cosa, después hay que hacer una serie de papeles, hay que tener guardado el expediente, lo que fuera. Y la empresa decide no trabajar con eso. Ok, perfecto. Ahora, si se decidió trabajar con motoristas o con seguro de ley de 5,000 pesos, 7,000 pesos, y ese producto, por decir, junto con el cliente, junto con el área geográfica y junto con el canal de distribución, arroja un riesgo bajo, y la política de la empresa es que la debida diligencia simplificada de procedimientos y políticas menores y que el proceso se simplifique, entonces nosotros tenemos que simple y sencillamente llevarnos de lo que nosotros vamos a solicitar. Puro y simple, no nos podemos salir de esos parámetros. Porque entonces ya nosotros lo que estamos haciendo es que estamos como tomando las cosas en nuestras propias manos. Y las políticas y los procedimientos que se han establecido por escrito en un manual de cumplimiento, entonces lo estamos tirando para la basura. Entonces, vuelvo y digo, a veces nosotros nos vemos en situaciones donde la persona o la empresa, ¿no, verdad? Por ejemplo, usted va a, que ellos son sujetos obligados también de la ley, pero hay personas que por sus creencias, por situaciones que tal vez se le presentaron en su familia, no están de acuerdo con el juego de azar, ¿verdad? Lotería, banca deportiva, lo que fuera. Y un cliente viene a asegurar una agencia de ese tipo de negocio. Por las razones que fuera, esa matriz de riesgo arrojó un riesgo bajo. Ahora, porque usted no esté de acuerdo con el juego de azar o haya habido un problema de ludopatía en su familia y una gente haya perdido una casa, un carro por estar jugando, usted no puede aplicar sus preceptos, como le digo, sociales, religiosos, ¿no, verdad?, culturales, a una cosa que está establecida por un manual de cumplimiento. Entonces, nosotros tenemos que ir aplicando esta parte de acuerdo a cómo la ley nos los explica. Porque cuando la ley te dice política y procedimientos menores, que los elementos de conocimiento del cliente sean simplificados, hágalo. Porque si no, usted mismo está maltratando su negocio. Porque usted está pidiendo o información o documentación que para el cliente bajo riesgo no le incumbe. Entonces, voy a pasar a la debida diligencia ampliada o reforzada. ¿Ok?
para dejar lo que es la debida diligencia en el medio, como está. Entonces dice, la debida diligencia ampliada, fíjese que sigue el mismo lenguaje de la debida diligencia simplificada. Dice, es un conjunto de políticas y procedimientos, pero ahora dice, más exigentes, diseñados para el conocimiento de un cliente o del beneficiario final y que se profundice ese conocimiento. ¿Ok? En virtud de los resultados arrojados por los procedimientos de evaluación diagnóstica y mitigación de los riesgos identificados. La matriz de riesgo. Entonces, lo que está diciendo la debida diligencia simplificada y la debida diligencia ampliada es, si tu cliente es de bajo riesgo o si tu cliente es de alto riesgo o ampliada, que tú tengas que hacer esa debida diligencia ampliada, tú tienes que hacer en un proceso simplificado, en otro un proceso más exigente y profundo. Ya está determinado. Entonces, en el manual debe de estar claro, que es lo que le voy a enseñar en la próxima diapositiva, qué usted va a pedir. ¿Ok? Entonces, ¿por qué dejo la debida diligencia sin apellido, sin nombre, como yo le llamo? Porque solamente dice debida diligencia. Entonces, fíjense que aquí es un poco diferente la definición a las otras dos definiciones. Conjunto de procedimientos, políticas y gestiones mediante el cual los sujetos obligados establecen un adecuado conocimiento. Ahora ya ni es simple ni es profundo, sino es adecuado sobre sus clientes y relacionados, actuales y potenciales, los beneficiarios finales y de la actividad que realizan. Pero fíjense que aquí la definición no dice, en virtud de los resultados arrojados por los procedimientos de evaluación diagnóstica y mitigación de los riesgos identificados. Entonces, si nos ponemos a leer esas definiciones, usted dirá, pero venga acá, entonces es que los clientes de riesgo medio no van a pasar por la matriz. No, todos los clientes van a pasar por la matriz. ¿Ok? Lo que sucede es, y es la razón por la cual no tiene ese tipo de debida diligencia como una debida diligencia mediana o una debida diligencia adecuada, no le dieron un apellido. ¿Por qué? En riesgos, ¿ok? Cuando vemos el proceso de la creación de una matriz, nosotros ponderamos los riesgos. ¿Ok? Entonces, dentro de esa ponderación, ¿qué sucede? Uno le da una ponderación de 100, le puede dar una ponderación de 10, etcétera, etcétera. Eso es, ¿no?, unos cálculos matemáticos que se hacen en riesgos para diseñar esa matriz. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a poner que usted usa del 1 al 10 para la matriz de riesgo, que es como está hecha mi matriz. Entonces, el 1 y el 2 y el 3 son de riesgo bajo. El 4, el 5 y el 6 son de riesgo medio. El 7, el 8, el 9 y el 10 son de riesgo alto. ¿Ok? Entonces, esa es mi calificación que yo le estoy dando. Ahora, ¿qué sucede? Matemáticamente, yo no calculo el 1 bajo, el 2 bajo, el 3 bajo, sino que dentro de los cálculos matemáticos que se hacen, el 1 es muy bajo, el 2 es bajo y el 3 es bajo alto. Es decir, uno le da una calificación a cada riesgo, uno lo pone entre alto, medio y bajo, y alto, bajo, medio y alto. ¿Ok? Igual que con el riesgo medio. Uno pone riesgo medio bajo, riesgo medio alto y riesgo medio medio. Y en el alto por igual. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La debida diligencia del riesgo medio queda en una tendencia, como vamos a decirle, queda como en un limbo. ¿Por qué? Porque cualquier cambio
dentro de esa matriz, de esos 11 elementos de riesgos que hay ahí, o subfactores de riesgo, cualquier elemento de eso que cambie, automáticamente puede hacer un switch de que el cliente pase o a riesgo bajo o a riesgo alto. ¿Ok? Entonces, es decir, usted tiene un cliente y ese cliente salió de riesgo medio. Bien, ¿qué sucede? Dentro de 3 años, ese cliente pasa de ganar 250,000 pesos, ahora está ganando 450,000 pesos. De vivir en un sector como estamos en Santo Domingo, en un sector de Santo Domingo, clase media, ahora pasa a vivir al Piantini. ¿Ok? La vivienda que tenía antes era una vivienda de 7 millones de pesos, ahora se muda a una de 20 millones de pesos. Todo eso va a afectar a la matriz de riesgo y cualquiera de esos cambios, vuelvo y digo, puede hacer que el cliente se mueva hacia uno de los 2 tipos de debida diligencia, donde en realidad el cambio es significativo para el cliente. ¿Por qué? Porque un cliente de bajo riesgo, yo le dije que se chequea o se verifica los documentos a según. Es decir, según pase el tiempo, prácticamente usted nunca tiene que preocuparse de un cliente de bajo riesgo. Pero el cliente de alto riesgo, usted tiene que verificarlo anualmente. Entonces, el cambio es significativo. ¿Ok? Entonces, como le digo, esas son las definiciones por ley de los 3 tipos de debida diligencia. Entonces, aquí nosotros tenemos un ejemplo, una guía de lo que se debe de hacer con las debidas diligencias. Entonces, nos toca hacer una debida diligencia del cliente. Debida diligencia, tener políticas y procedimientos, formulario de conozca a su cliente, identificación del cliente, cédula o pasaporte, pasarlo por la lista restrictiva y la documentación que sustente el origen de los fondos. Entonces, para la debida diligencia simplificada y la debida diligencia, que yo le pongo ahí la debida diligencia normal para ponerle como una identificación, ¿qué sucede? Yo utilizo los primeros 4 factores que hay ahí. Tengo mis políticas y mis procedimientos, le hago un formulario de conozca a su cliente, tengo la identificación y lo paso por la lista restrictiva. Eso es para clientes de riesgo bajo, clientes de riesgo medio. Para el cliente de riesgo alto hay que hacer una debida diligencia y por mandato del reglamento 408-17, usted tiene que por obligación incluir dentro de sus políticas y procedimientos algún tipo de documentación que identifique el origen de los fondos. Una carta de trabajo, un estado bancario, un estado financiero, algo que le identifique eso. En el caso de las personas expuestas políticamente, que todos son de alto riesgo, usted tiene que tener la declaración jurada de bienes, que por lo general son deberían de ser documentos públicos. Es decir, que si usted pone Luis Abinader, declaración jurada de bienes, usted la encuentra en Google sin tener que llamar al presidente y decirle, señor presidente, mándeme su declaración jurada. ¿Ok? Las declaraciones juradas deben de estar en el sistema de forma pública. Si usted no lo encuentra en Google, en la administración donde esa persona trabaja, debe de haber una parte donde dice transparencia y ahí dice, en una de esas categorías, declaraciones juradas. Y ahí deben de estar las declaraciones juradas de todos los miembros de esa institución. Por decir, el superintendente de banco es una persona expuesta políticamente. Pues si usted va ahora mismo a la superintendencia de bancos, busca el tab ¿no, verdad? Lo que está ahí como transparencia y usted busca declaraciones juradas, Alejandro W. Fernández, usted va a encontrar la declaración jurada de él, usted la copia de ahí y si Alejandro W. Fernández es su cliente, usted se la pone en su expediente. No se la tiene que pedir a su cliente.
Entonces, son facilidades que no siempre la tenemos, pero en el caso de las personas expuestas políticamente es una facilidad que nos ha dado la parte de poder obtener esa declaración jurada. Entonces, aquí nosotros tenemos una parte que está en el reglamento 40817, el artículo 15, y dice implementación de una debida diligencia del cliente para los sujetos obligados financieros. Los sujetos obligados financieros deben de realizar una debida diligencia del cliente cuando, entonces, está la A, la B, la C y la D. Y dice, para el sector seguro, reaseguro y corredores de seguro, la debida diligencia del cliente se aplicará solo a los seguros de vida y aquellos seguros que contemplen una inversión. Bueno, señores, esa parte que nosotros vemos que es un reglamento, es decir, el reglamento se desprende de la ley. Por ejemplo, ahora mismo la ley de extinción de dominio está aprobada por el Poder Ejecutivo. Es decir, el presidente ya la aprobó, ya pasó por el Senado y los diputados, y el presidente la aprobó hace 5 años. Todavía no se puede aplicar la ley de extinción de dominio. ¿Por qué? Porque no ha salido el reglamento de aplicación. Entonces, hasta que las leyes no tienen el reglamento, no pueden ponerse en función. Entonces, en la ley de lavado de activos, el reglamento se hizo muy rápidamente, porque si no, nosotros nos iban a quemar, nos iban a poner una muy mala nota. El reglamento está dando un mandato. Sin embargo, el regulador no ha tomado esa parte y la ha aplicado en la forma en la que el reglamento lo designó. Porque las pólizas de seguro, por lo que dice ahí, no debería hacérsele la debida diligencia. Entonces, son de las cosas que uno las lee, las observa, pero el regulador al final es quien tiene la última palabra. Entonces, como el sector en un momento se vio en ciertas debilidades, el regulador, asumo yo, porque solamente mi posición, de que en un momento determinado no ha querido flexibilizar el sector por las lagunas que habían dentro del mismo. Entonces, esta parte nosotros la hemos mantenido para todas las pólizas de seguro. Todas deben de tener lo que son este sistema. Y fue lo que yo ahorita le dije, ¿no? La debida diligencia simplificada, formulario conozca a su cliente, la identificación, cédula o pasaporte y pasarlo por la lista restrictiva. Ya usted hizo una debida diligencia simplificada. Debida diligencia, exactamente lo mismo. ¿Ok? Debida diligencia ampliada, exactamente lo mismo que las dos anteriores, lo único que es esa documentación que sustente el origen de los fondos. Y ahí es donde nosotros debemos de basar. Yo no estoy diciendo que lo que está escrito aquí es la ley, ¿no? ¿Verdad? Porque esas son mis interpretaciones de lo que es la debida diligencia simplificada, cuando te dicen que las cosas deben de ser simples y sencillas para el cliente. Entonces, si es simple y sencillo, bueno, pues yo tengo un formulario, tengo la identificación, lo paso por la lista restrictiva. Claro, dentro de todo eso, para yo saber qué es de riesgo bajo, tengo que hacer la matriz. Debería de ponerlo ahí, hacer la matriz de riesgo. Pero se asume que para usted poder definir que el cliente de bajo riesgo se le hizo la matriz. Llega a la debida diligencia y me dice que es adecuada, lo que fuera. Bueno, pues si es adecuada, pues la adecuo mejor al cliente de riesgo bajo. Porque ¿para qué me voy a complicar con el cliente de riesgo alto? La adecuo al cliente de riesgo bajo y le pido la misma documentación. Ya al cliente de riesgo alto
me tengo que llevar del mandato del reglamento, que tengo que conocer el origen de los fondos del cliente. Y por eso se pone en esa forma. Pero ya yo con eso digo, yo creo que ya yo estoy profundizando lo suficiente para vender una póliza de seguro. ¿Ok? Tal vez si yo fuera a vender, como son, ¿no?, las inmobiliarias y constructoras son sujetas obligados de la ley, si yo voy a vender un apartamento de 20 millones, 30 millones, 40 millones de pesos, entonces ya es otra categoría de transacción. Por lo que profundizar, si el cliente me es de alto riesgo, ya mi profundización tiene que ser un poco más ampliada. ¿Ok? Porque como yo les digo, nada de esto, de esos pasos que están ahí, usted lo va a encontrar en ningún sitio. Usted no lo va a encontrar en las 40 recomendaciones del GAFI, usted no va a encontrar la ley. ¿Por qué? Porque las leyes no pueden ser específicas a un punto de decirte, mire, usted tiene para la debida diligencia que pedirle ampliada. Usted tiene que pedirle esto y esto, y el origen de los fondos. No, por eso es que dice que deben de ser un conjunto de políticas y procedimientos. Pero te da palabras clave, simplificado. Es decir, en otra palabra, no se complique la vida. No quiera ahora generar cosas porque, como vuelvo y digo, el cliente se ve de una forma o se cambió de una forma o es esto o es lo otro. Olvídese de todos esos preceptos. Manténgase en lo que está diciendo su matriz de riesgo y lo que dice su manual. Ahora, usted quiere pedirle el origen de los fondos para la debida diligencia simplificada, para la debida diligencia normal y para la debida diligencia ampliada. Póngalo en su manual. No va a durar mucho como corredor de seguro, porque se le van a ir para otros corredores que no están pidiendo todos esos papeles. Pero al final lo que usted ponga es simple y sencillamente lo que usted va a pedir. ¿Ok? Que vaya dentro de esos conceptos que están ahí palpados. Entonces, prohibición de una relación comercial sin la debida diligencia del cliente. Artículo 62. Entonces, aquí dice, no se le permite, oiga, no se le permite a los sujetos obligados ni iniciar ni mantener, es decir, ya los clientes antiguos que estaban antes de la ley, lo que quiere decir, una relación comercial o profesional. ¿Por qué? Porque los abogados y los contables son sujetos obligados de la ley si trabajan de forma independiente. ¿Ok? Entonces, cuando no les resulte posible identificar y verificar la identificación del cliente. Y ahí vuelvo a lo que le decía ahorita, de una forma jocosa, de que porque un cliente le entregue la cédula a usted, ya usted no lo está identificando, ya usted lo tiene identificado. No. Si a usted se le hace difícil saber que, por ejemplo, yo profesionalmente estoy en la página profesional de LinkedIn. Es decir, si usted fuera a contratar mis servicios como asesor en materia de prevención de lavado de activos, usted simple y sencillamente tiene que entrar. Usted no me tiene que pedir mi CV. Usted entra a la página de LinkedIn, me busca y ahí le vas a decir todas las certificaciones internacionales que yo tengo en prevención de lavado de activos, las 4 maestrías que yo tengo internacionales y los estudios que yo hice en los Estados Unidos y que yo me gradué de licenciado en Derecho en la República Dominicana. Más todos los sitios donde yo he trabajado, tanto en los Estados Unidos como en República Dominicana. Entonces, si yo voy a contratar un servicio de una póliza y yo lleno 2 o 3 cosas, está bien que usted me busque por la lista restrictiva porque el mandato está ahí de parte del regulador. Pero si usted me busca en Google y yo aparece José Manuel Patín en LinkedIn, entre ahí, que es público, porque a mí me interesa que sea público, entre ahí y usted va a ver mis credenciales. Es decir, que lo que yo le dije es verificable, es identificable. Y eso es lo que se busca. ¿Ok? Entonces, igual prohibición aplica a la realización de cualquier transacción. Es decir,
que usted no puede hacer ninguna transacción con un cliente sin usted haberle hecho una debida diligencia. Es, como digo, una prohibición que da la ley al sujeto obligado. Y ya lo último, dice, se debe realizar un reporte de operación sospechosa cuando el potencial cliente se niegue a aportar la información para su identificación. ¿Ok? Entonces, si yo no le quiero aportar cuál es el rango de ingreso mío o lo que fuera, pues simple y sencillamente se le da un mandato al oficial de cumplimiento de que tiene que hacer un reporte de operación sospechosa. Pero vamos a pensar que no vamos a tener que llegar a ese último paso. Pero la ley nos da el que nosotros tengamos que hacer ese otro paso. Entonces, dentro de todo eso, nosotros caemos en este cuarto paso. ¿Ok? Dentro de las obligaciones del sujeto obligado, ¿qué sucede? Hay cosas que el sujeto obligado tiene que hacer. El que capacitación. Todos los años en el sector seguro usted tiene que tomar su capacitación. Esas 6 horas, esas 10 horas del oficial de cumplimiento, esas 2 horas para los socios y accionistas, aunque vivan en Nueva York, tienen que coger las 2 horas. No importa. ¿Ok? Entonces, le da el mandato de altos estándares de contratación. El expediente de un empleado de un sujeto obligado no puede ser el mismo expediente de un empleado que trabaje en otra empresa. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque el sujeto obligado está llamado a tener altos estándares de contratación. Una cultura de prevención de lavado de activos. El oficial de cumplimiento se debe de encargar de enviar una vez al mes, 2 veces al mes, algún artículo referente al lavado de activos que sucede en la República Dominicana todos los días, aparecen noticias de lavado de activos, ¿ok? En referencia a los 37 delitos precedentes, y enviárselo al personal de la empresa para que el personal de la empresa vaya creándose una cultura de prevención de lavado. Si usted está viendo esto tal vez por primera vez, usted va a saber, ¿no? Lo que yo voy a... Digo, si lo ha visto charlas anteriormente mías, usted va a saber lo que yo voy a preguntar. Pero cuando se habla de lavado de activos, ¿ok? El 99% de las personas piensan en narcotráfico y en droga. Entonces, cuando a usted está en una empresa y a usted le hablan de lavado de activos y usted lo asocia con droga y narcotráfico y usted se siente muy alejado de lo que es ese delito, usted se desasocia de la ley. Entonces usted piensa que todo esto que nosotros hemos estado hablando como que no se debería de aplicar, porque es que nosotros no estamos bregando con narcotraficantes ni con capos. ¿Ok? Pero luego ustedes van a ver esos 37 delitos precedentes que yo se los voy a ir dando uno por uno con ejemplos de la República Dominicana solamente. ¿Ok? Eso va a ser parte de este proceso de capacitación. Un enfoque basado en riesgo, ya lo hemos comentado, su código de ética y conducta, información confidencial, toda información en lavado de activos debe de ser confirmación, entre otras. El paso número 5 se le aplica más al oficial de cumplimiento, en este caso, ¿ok? Es hacer los reportes de transacciones en efectivo, que yo le dije a ustedes que en este sector es muy mínimo o casi inexistente, porque nadie anda pagando una póliza de seguro de 900,000 pesos, lo anda con un bultico de cuarto para llevarlo a una aseguradora o a un corredor de seguros, ¿no verdad? Y los reportes de operaciones sospechosas, lo cual lo vamos a ver en más detalle más adelante. ¿Ok? Pero para darle como un cierre a esta parte, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? La ley es tan simple como esto. Y esto es lo que encierra ya yo les voy a decir que el 99% de lo que ustedes tienen que hacer
como sujetos obligados en el sector corredor de seguro está ahí. Me faltó incluir la auditoría. ¿Okay? Dentro de las partes que hablamos aquí detrás, aquí, entre otras, ahí voy a ponerle auditorías, porque ya eso es parte de este proceso. Entonces, señores, si ustedes lo ven desde el diagrama que se ha creado, primeramente ustedes ven que todas las flechas se chocan una con la otra. No necesariamente entre las últimas partes, las últimas 3 flechas, tengan que suceder esos eventos. ¿Ok? Ahora, lo que es el conozca a su cliente, el enfoque basado en riesgo y la debida diligencia, eso es siempre. Ustedes saben lo que significan palabras absolutas, ¿no? Siempre, nunca, todos. Entonces, todo eso son palabras absolutas. Entonces, el conozca a su cliente, la matriz de riesgo y la debida diligencia siempre tienen que estar presentes. Porque las obligaciones de la ley, que ya caen dentro de otros aspectos, usted no la puede hacer una cosa en un momento que le toque, en otro momento no le toque. Hay que hacerla, pero no es parte intrínseco del proceso inmediato del cliente. ¿Ok? Como le digo, los reportes de transacciones en efectivo y operaciones sospechosas, pues simple y sencillamente es, si se dan, se hacen, pero no afecta los primeros 3 pasos. ¿Ok? No, uno no tiene que existir para que los otros existan, pero los primeros 3 tienen que existir siempre para usted estar en cumplimiento. Entonces, como le digo, cuando nosotros lo vemos así, al final esto no es tan complicado. Y como digo, tal vez para personas que son nuevas en el sector, que se están introduciendo, que se ven en un momento siendo tal vez un agente o siendo ya independientes de forma de corredor, están tomando sus prácticas en una empresa o lo que fuera, o el que usted sea un corredor relativamente nuevo, ¿verdad? Esto es el 99% de todo lo que usted tiene que hacer. Es decir, que con esto nosotros podemos decir, yo estoy en un 99% en cumplimiento con la ley de prevención de lavado de activos.